Este curso introductorio está diseñado para proporcionar al estudiante una visión general del vino, desde su historia, definición, la uva, la vid, la botella y algunas definiciones especiales. Breve historia del vino. La preparación del vino a partir de la uva o vid, Vitis vinifera, es una práctica milenaria que ha acompañado a la historia de la humanidad. Existen evidencias de su producción desde hace más de 6.000 años en el sur del Cáucaso, pero la documentación sobre la domesticación de la vid y la producción del vino, almacenamiento y transporte proviene de Grecia en el siglo VII a.C. El vino era consumido comúnmente por toda la población, usado como bebida, alimento, medicina y elemento religioso. En ese entonces, las fuentes de agua eran muy escasas, por lo que el vino, en combinación con el agua y la sal, se usaba como principal sustento líquido. La influencia de los colonizadores y comerciantes griegos llevó a la adopción de la viña en la península itálica a inicios del siglo VII a.C. y posteriormente a la adopción de la bebida por el Imperio Romano. Utilizado de la misma manera que los griegos, el Imperio Romano creó la fundación viticultural que, a través del comercio, campañas militares y colonizaciones, la extendió por toda Europa. En especial se cultivaron las tierras de Francia, España y Alemania. Los viñedos se denominaban oenotria o tierra de vinos. Durante la Edad Media, el vino comienza a ser la bebida de preferencia de la realeza y, en muchas instancias, ser sinónimo de poder y riqueza. La calidad de producción, en especial el procedimiento de vinificación y añejamiento de los vinos en barricas de roble, incrementó fuertemente. Con el inicio del sistema feudal, la aristocracia comienza a tener control sobre los viñedos y procesos avanzados de vinificación. Es durante esta época que comienzan a tomar importancia regiones de vino como Burdeos en Francia, Piemonte en Italia, Rioja en España. La era de los descubrimientos en el siglo XVI y XVII y la época de la conquista del Nuevo Mundo volvió a revolucionar el mundo del vino. De uso alimenticio, médico y religioso, el vino y la viña acompañaban a colonizadores y conquistadores europeos a través del Nuevo Mundo. Los evangelizadores cristianos fundaron misiones en conjunto con asentamientos europeos en el Nuevo Mundo. Entre ellos estaba Estados Unidos, México, Chile y Argentina. En un inicio, el objetivo era religioso, pero con el paso del tiempo, comerciantes introdujeron técnicas y variedades de alta calidad, esto en el cultivo y en la vinificación. Al mismo tiempo, se introduce el vino en otras colonias europeas, como en Sudáfrica, en Australia, en Nueva Zelanda. En estos casos, el propósito del vino fue principalmente comercial. El vino, bebida de origen místico, religiosa y producto de valor comercial alto, es un producto que ha seguido a la humanidad durante su historia y moldeado la historia de la humanidad. Lo invitamos, como equipo de Mexico Wine Academy, a conocer más de este producto y ser parte de este producto milenario que seguirá construyendo el futuro del planeta. ¿Qué es el vino? El vino es el resultado de la fermentación alcohólica del jugo o mosto de frutas maduras. Aunque técnicamente se puede hacer vino de cualquier fruta, el vino formalmente se conoce cuando en la fermentación alcohólica se usa el mosto de la uva proveniente de la vid Vitis vinifera. A diferencia, la cerveza se produce a base de una fermentación de granos malteados de cebada u otros cereales. Los tipos de vino más conocidos son tinto, blanco, rosado, anaranjado, fortificado, espumoso, ice wine, ice vine. Composición de la uva vinífera. Las variedades de uva viníferas son diferentes a las que podemos encontrar de manera comercial en los supermercados. Se caracterizan por ser más dulces, pequeñas, contener mayor cantidad de semillas. La mayoría se origina de una especie conocida científicamente como Vitis vinifera, y podemos encontrar una gran variedad que dan el nombre a los tipos de vino, por ejemplo, Chardonnay, Merlot, Shiraz, entre muchos otros.
La más popular internacionalmente entre ellas es el Cabernet Sauvignon. Una gran proporción de las características del vino proceden directamente del cuerpo de las uvas. Este se compone de la siguiente manera. Piel y semillas son los elementos que otorgan los taninos y colores al vino. Pulpa son los elementos que otorgan el agua, el azúcar, el ácido del vino. El azúcar es utilizado durante la fermentación por la levadura como fuente de energía, la cual se convierte en alcohol y dióxido de carbono. Los taninos son compuestos químicos que dan estructura al vino y aportan sabores con notas amargas y astringentes. Los taninos se obtienen de las pieles y semillas de la uva, así como también de la barrica de madera en la que reposa el vino. Los ácidos característicos del vino son el ácido málico, tartárico y, en menor proporción, el cítrico. Cada ácido otorga notas de sabores diferentes al vino. En algunos vinos también se encuentran ácidos lácticos, mismos que se encuentran en la leche y otorgan al vino notas lácteas. Características de la viña. La uva viene de la viña, que es una planta de la cual muchas especies han proliferado por el mundo. La más importante es la Vitis vinifera, de donde proviene la uva para vino, y las viñas americanas, de donde provienen las raíces porta injerto. La viña se compone de raíces, la madera permanente, el sarmiento, las flores y bayas, madera de 1 año, brotes, hojas, zarcillo. Plantación de una vid. El día de hoy, las vides o viñas no se reproducen por medio de la semilla. Hace años, una plaga, la Phylloxera cinerea, devastó los viñedos del mundo y casi erradica la Vitis vinifera. Gracias al avance de la tecnología, se descubrió que el utilizar portainjertos o raíces de viñas americanas con ramas de la Vitis vinifera era la mejor forma de resistir la epidemia. Por esta razón, hoy se compran las plantas por individual, ya con el injerto compuesto de Vitis vinifera y raíz de viña americana. Ciclo anual de la viña. El planeta se divide en 2 hemisferios, norte y sur. Cada uno tiene su propio ciclo anual de la vida. En el hemisferio norte, este comienza en marzo, cuando las plantas comienzan a brotar, y terminan en diciembre, cuando estas mismas comienzan a hibernar. En el hemisferio sur, la temporada inicia en septiembre y termina en julio. Este ciclo es de la siguiente manera: brotación, foliación, floración e inflorescencia, cuaje, envero, vendimia, hibernación. ¿Cómo se produce el vino? Vendimia. Todo comienza con la recolecta de la uva cuando llega a su estado maduro. Comenzando alrededor de septiembre a octubre en el hemisferio norte o marzo, abril en el hemisferio sur, es uno de los momentos de mayor actividad en los viñedos. Se contratan trabajadores adicionales en el viñedo. La recolección se puede hacer a mano cuando se quiere tener un vino de la más alta calidad o con máquina cuando se quiere optimizar el tiempo de cosecha. Hoy en día, la vendimia también se conoce como una fiesta organizada por cada casa vitivinícola o viñedo en celebración de sus vinos. Transporte. Después de la recolecta, las uvas se trasladan a la bodega para su vinificación. Es común tomar precauciones durante el traslado para proteger la uva, como agregar dióxido de sulfuro o hacerlo durante la noche para proteger las uvas del sol y el calor. Esto es importante porque una vez recolectada la uva de la viña, empieza su oxidación y desarrollo de sabor. El calor, el sol y el oxígeno son los principales enemigos de la uva en este momento. Despalillado y estrujado. Los tallos, hojas y otros materiales como insectos, tierra y piedras pueden agregar sabores muy desagradables al vino. Estos son separados inmediatamente de las uvas. El estrujado comienza justo después,
Es el proceso en el cual se aplastan un poco las uvas para liberar sus jugos. Estos, al estar en contacto con la piel y las semillas, absorben ácidos y taninos en un proceso conocido como maceración. En los vinos tintos, este proceso es extenso y es el momento cuando el vino adquiere su color. En los vinos blancos, este proceso es muy corto o simplemente no realizado. Para crear un vino rosado de uva tinta, la maceración se puede hacer solo por un par de horas, suficientes para adquirir un tono rosado y no tinto. Prensado. El prensado es el proceso bajo el cual se separan completamente las semillas y pieles del jugo de uva. Se utiliza un tanque especial donde una prensa libera los jugos sin dañar las semillas, ya que estos tienen sabores demasiado agrios al paladar. El vino tinto es prensado después del proceso de fermentación. Fermentación. La fermentación es el proceso en el cual las levaduras, naturales o añadidas, consumen el azúcar del jugo de uva y lo transforman en alcohol, dióxido de carbono y calor. Esta fermentación puede tomar desde 2 semanas hasta 7 semanas o más, dependiendo del tipo de vino a hacer. En los vinos blancos y rosados, la fermentación no se lleva a cabo junto con las semillas y uvas. Fermentación maloláctica. Es una segunda fermentación, llamada fermentación maloláctica. El ácido málico es metabolizado a ácido láctico, mismos que se encuentran en la leche y otorgan al vino notas lácteas como la leche, el yogurt, la crema y el queso. Ensamblaje. En esta etapa de la vinificación ya se tiene un vino monovarietal. En muchas ocasiones se desea agregar complejidad de sabores o balance en la estructura ácida, dulce y alcohólica del vino. Con este objetivo se hacen combinaciones de vino conocidas como ensamblajes. Por ejemplo, un merlot tiene cuerpo medio y sabores a frutos rojos, mientras que un cabernet sauvignon tiene cuerpo robusto y sabores a frutos negros. La combinación de ambos resulta en un vino con cuerpo robusto y sabores a frutos rojos y negros. Reposo en acero inoxidable. Cuando se desea un vino que demuestre las características puras de la uva, sin elementos secundarios o terciarios, estos reposan por un tiempo en tanques de acero inoxidable. Estos tanques tienen una capa protectora que no permite al vino absorber sabores o aromas adicionales, dejando el desarrollo de sus elementos, en su mayoría a los componentes originales de la uva. Los vinos hechos en estos contenedores son rara vez añejados por largas temporadas, siendo sus sabores principales los primarios, como cítricos, frutas verdes, florales, herbáceos. Este método produce vinos jóvenes, con el propósito para el consumo inmediato. No son capaces en general de añejar por muchos años. Añejamiento en barrica o acero inoxidable. Cuando se desea agregar aromas y sabores amaderados, el vino se deja reposar en barricas de roble de 225 litros. Existen en general 2 tipos de barricas, europeo y americano. El europeo otorga al vino elementos más fuertes a madera y especias como pimienta y canela. El americano es un poco más suave, otorga notas a vainilla y a caramelo. Este es el método tradicional bajo el cual los vinos reserva o gran reserva son producidos. También son los vinos que en general permiten un almacenamiento longevo. Envasado. El envasado se realiza una vez terminado todos los procesos ya mencionados. El método de embotellado tradicional es en botella de vidrio de 75 centilitros y un corcho de madera que permite la respiración del vino. Hoy en día hay más métodos de embotellamiento, como el uso de corcholatas en vez de corchos o tetrapacks y latas en vez de botellas. Posterior al embotellado, el vino es etiquetado. La etiqueta tiene que cumplir con los reglamentos propios de cada país. En general, la etiqueta menciona el productor, identificación geográfica, contenido alcohólico y restricciones de toma a menores. No todas las etiquetas mencionan la uva o las uvas con la que se produce el vino. Posterior al etiquetado, el vino es enviado a los puntos de venta.
Composición del vino. La botella de vino en general contiene 75 centilitros. Esta está pensada para servir 5 copas de 15 centilitros cada una. El vino terminado se compone de la siguiente manera: agua, de 70 a 90%, etanol, de 8 a 22%, azúcares, hasta un 20%, ácidos, 0.3 a 1%, compuestos de sabores y aromas, hasta 0.2%, colores y taninos, hasta 0.4%. ¿Qué significa añada en un vino? La añada o vintage del vino hace referencia al año en que la uva fue recolectada. Las uvas para vino requieren de toda una temporada anual para madurar y su recolección se realiza una vez al año. Este año es el que se imprime en la botella y se conoce como la añada del vino. En los casos cuando el vino resulta de la recolección de uvas de diferentes años, la etiqueta no muestra ningún año. Conocer la añada de un vino nos da mucha información sobre el sabor de un vino antes de probar. Vinos que tienen menos de 3 años son jóvenes y sus sabores principales deben de ser frutales o florales. Vinos con más antigüedad comienzan a tener sabores y aromas terciarios, resultados del añejamiento. Estos suelen ser sabores a frutos secos o maduros, mieles, petróleos, entre muchos otros. ¿De dónde viene el sabor del vino? Es común decir que un vino tiene notas a frutos, a flores, a especias, a maderas u otros elementos. Todos estos sabores y aromas provienen de la uva, la tierra, la viña y los procesos de vinificación. No son elementos o esencias que se agregan al vino, sino se desarrollan de manera natural en la uva o por los métodos de vinificación. Maduración en barrica. Otorga al vino notas de madera, roble, vainilla, coco, canela, chocolate, café, humo, entre muchos otros. Maduración en tanques de acero inoxidable. Estos tanques son inertes y no proveen de elementos extras al vino. Las notas del vino serán en su mayoría primarios, como florales, frutales y herbales. Fermentación maloláctica. Otorga al vino notas lácteas, como la leche, la crema y la mantequilla. Contacto con la levadura y las lías. Después de la fermentación alcohólica, la levadura muere y forma las lías del vino. Estos son compuestos sólidos que en contacto con el vino crean notas interesantes como pan, pan tostado, masa de pan y queso. Añejamiento por 6 o más meses. Durante el añejamiento, el vino continúa desarrollando su sabor. Los ácidos se hacen más suaves y la frescura disminuye, siendo reemplazados por notas a frutos secos, tierra mojada, hongos, caramelo, chocolate, café. ¿Qué es el vino orgánico? El vino etiquetado como orgánico hace referencia al uso limitado de pesticidas, fertilizantes, químicos, sulfitos y otros elementos que pueden ser nocivos para la salud o el medio ambiente. Cada país y cada región tiene su propia entidad certificadora y reglas a seguir. No existe una entidad global que regule los lineamientos de un vino orgánico. Con esto concluimos nuestro primer curso sobre ¿qué es el vino? Les agradecemos su atención al momento y los invitamos a conocer más sobre el mundo del vino, nuestros cursos y Mexico Wine Academy. Muchas gracias.